Gloria al Padre que nos ama, gloria al Hijo que nos salva, gloria al Espíritu Divino que nos sostiene. Digamos todos, Señor, quiero ser un buen cristiano, quiero ser un verdadero cristiano, cimentado en tu palabra que es la verdad, vivir tu voluntad como la Santísima Virgen. Que tu palabra, Señor, ilumine mi vida y mi camino. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace muchos años escuché el testimonio de un obispo coreano. Lo escuché personalmente en Roma. El obispo era coreano y fue capturado y encarcelado. 13 años estuvo en la cárcel. 8 de ellos aislado totalmente y 5 de ellos permitieron que recibiera visitas. Y él decía: me sostuvo la fe en Dios. Me torturaban muchas veces para que negara mi fe, para que renegara de Cristo, para que renegara de la verdad de Dios en su iglesia, para que negara todo lo que era cristiano y así me dejarían libre. Pero yo me arrodillaba y oraba al Señor, levantaba mis manos, le entregaba toda mi vida y decía: vale la pena luchar por la fe en mi Señor en esta tierra, que renegarlo, que negarlo y traicionarlo para quedar libre. Soy más libre amando a Dios entre rejas y dando testimonio de Él que en la calle diciendo que puedo caminar por muchos lugares, pero habiendo renegado de Dios no sería libre. Sería un esclavo del demonio y un esclavo de los que niegan a Dios, un esclavo de la sociedad. Y decía él: me postraba a orar de rodillas, a entregarle mi vida al Señor, que se hiciera su voluntad. Muchas veces como obispo, cuando no estaba en la cárcel, tenía todo. Tenía ciertos lujos, podía comer muchas cosas que me gustaban, podía hacer muchas cosas que yo quería. En la cárcel no tenía nada, pero lo tenía todo y descubrí que lo tenía todo, que materialmente no tenía nada, pero tenía todo, que era Dios.
oraba, le cantaba a Dios, y al inicio los soldados a veces me pegaban, me insultaban, cuando me escuchaban rezar, orar, cantar salmos al Señor. Pero con el tiempo, algunos me decían, canta lo que te gusta, que se escucha muy bien, reza. Y muchos de ellos se fueron convirtiendo a Dios. Después de 8 años, permitieron las visitas. Y él les decía a las visitas, tráigame la medicina. Y la medicina era que le llevaran vino para consagrar. Y él decía, yo me postraba ante el Señor y ponía una gotica de vino en mi mano. Y así podía celebrar el santo sacrificio después de años. Y me sostuve por la oración muchos años y después por la Eucaristía muchos años. Y decía, nunca fui tan buen cristiano y nunca luché por mi fe tanto y por amar a Dios cuando estuve en prisión. Y yo pensaba que era un buen obispo cuando estaba fuera. Y ahí me di cuenta dentro que en realidad no amaba a Dios como debería amarlo. Ese testimonio tan hermoso de ese obispo, al que tuve la oportunidad de escuchar personalmente, es un testimonio de lo que habla hoy el Evangelio. Hoy en día se piensa que ser cristiano es muy fácil, porque se va a misa o se reza una oración o se da la bendición, a veces de cualquier manera. Y resulta que ser cristiano es lo que hoy dice el Señor en su santa palabra. Él ha venido a traer fuego a la tierra. Él ha venido a dividir. ¿Y sabe qué significa eso? Que cuando uno quiere amar a Dios, quiere vivir a Dios, quiere proclamar la verdad de Dios, eso exige conversión continua y lucha contra el demonio, contra el mundo, contra el placer, contra el pecado. Y en su propia casa, valiente gracia decir que se es cristiano y admitir el pecado en la vida como algo común y corriente porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo dice, porque todo el mundo lo ve, porque todo el mundo lo proclama, porque en la sociedad se vive. Valiente gracia, un cristianismo que compagina el pecado, la maldad, y admite a todo el mundo diciendo que hay que acoger a todo el mundo bajo la misericordia de Dios, pero no exigirle a esas personas y a esas almas la conversión. Valiente gracia un cristiano que nunca se confiesa, que poco va a la Santa Eucaristía o va de cualquier manera, o vive en pecado mortal, en pecado grave, y dice que así se siente amado por Dios porque Dios lo ama tal y como es, o que porque tiene una inclinación sexual, o porque vive una vida sexual de tal manera, o que en el mismo hogar permite que sus hijos hagan lo que quieran, vivan en unión libre, entren con sus novias, con sus novios, vean películas o programas o series que solo influencian en el mal o escuchen música aún satánica como la música moderna. Es que no hay que ser tan exagerados, dicen muchos. Es que no hay que exagerar tanto. Lean la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. Hoy el Señor lo dice claramente. División. ¿Qué quiere decir división? Que cuando se ama a Dios hay gente que no le gusta. Hay en su propia casa gente que lo perseguirá, que lo insultará, que lo tratará mal, que lo llamará retrógrado,
fanático, tradicionalista o miles de cosas como pasa hoy aún en la misma iglesia, que hasta insultan o tratan mal a una persona porque se postra o se arrodilla ante el Santísimo, o porque se arrodilla y se postra a recibir al Señor con devoción y con amor. Los llaman fanáticos, exagerados. Es que no hay que exagerar tanto. Pues lean la palabra de Dios, lean. La palabra de Dios es muy clara. Yo prefiero ser un exagerado o fanático, como dicen por ahí, y postrarme ante la presencia del Señor, que ser un modernista, que tiran al Señor de cualquier manera, que tratan a Dios de cualquier manera, o los sacerdotes que celebran el santo sacrificio del Señor de cualquier manera, las carreras, y levantando al Señor como si fuera un pedazo de trapo de pan, cuando es la presencia real del Señor. La fe significa radicalidad, radicalidad en contra del demonio, del mundo, del pecado y la maldad que aún se ha infiltrado en la misma casa de Dios con tanta desacralización de los sacramentos, con tanta profanación y sacrilegio de Jesús presente en la santa presencia real en la Eucaristía. Hoy no se le dice a nadie, parece, esto es pecado, esto es maldad, no lo hagas, lucha contra el pecado. Hoy parece que se admite el pecado como algo común y corriente en la vida. Y la iglesia tiene que proclamar la verdad de Dios como lo dice hoy en su palabra. La iglesia está para proclamar la verdad de Dios, el amor verdadero de Dios, la misericordia verdadera de Dios, la radicalidad total de Dios. Para eso decimos que somos cristianos, porque somos comprometidos con la verdad, porque luchamos continuamente contra el pecado, contra la maldad, contra los demonios, porque estamos en camino de conversión continua. Eso es lo que hace un cristiano verdadero, no admitir todo lo que dicen hoy en día y no admitir una falsa fe, una falsa bondad, un falso amor, una falsa misericordia que incluye a todo el mundo, pero no lleva a todo el mundo a la conversión. Ser cristiano es mirar a Cristo, como lo dice su santa palabra. Hay que leer y orar la santa palabra y el magisterio verdadero de la iglesia para uno no caer en la trampa modernista hoy en día, aún en la misma iglesia. Dios es santo y dice Levítico 19:2, sed santos como Dios es santo. Y Dios nos invita a ser cristianos verdaderos, aunque en nuestra misma casa no nos crean, nos rechacen, nos insulten. Pero aquellos que dicen que es que hay que modernizarse, que es que la iglesia debe cambiar, que la iglesia debe estar con el mundo, están muy equivocados. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo, dice San Juan 7. La iglesia está para evangelizar al mundo, para convertir al mundo, para ser testigo de Dios en el mundo, no para alcahuetear el pecado del mundo y acoger a todo el mundo con sus pecados y maldades y no predicarle la verdad para la conversión. Hay que ir a la fuente y a la esencia, y Dios es muy claro en eso, como lo dice hoy su santa palabra. ¿Qué clase de cristianos somos? O en el caso mío, ¿qué clase de sacerdote soy? Un sacerdote verdadero y un cristiano verdadero que proclama la verdad en contra de tanta falsedad y mentira. Dios ama, Dios ama, pero Dios no tolera el pecado y la maldad. Dios abraza al pecador para que se convierta, no para decirle que siga pecando, que Él le sigue amando, que no se preocupe, que todos van a llegar al cielo. Ese no es Dios. Dios es un Dios
de amor, exigencia, radicalidad. Y por eso nos dejó en la iglesia claramente sus mandamientos, sus sacramentos, sus normas y leyes divinas, para que lo amemos como Él quiere y como Él desea, no como a nosotros nos parece y como nosotros deseamos. Pecado no es lo que dice uno que es pecado, pecado es lo que dijo Dios que era pecado, y maldad es maldad como lo dijo Dios y no como lo piensa mucha gente. Pidámosle al Señor que nos enseñe a ser verdaderos cristianos, como Él se merece en su santa iglesia. Y luchemos por nuestra conversión diaria y por ser testigos del verdadero evangelio del Señor que Él predicó, como nos lo dice hoy en su santa palabra, que no se puede contradecir, que no se puede contradecir. La palabra de Dios no se puede contradecir, porque es palabra de Dios. Pidámosle al Señor esa gracia de ser verdaderos cristianos, como manda Dios, como manda Dios, como manda Dios, y no como nos quieren hacer parecer hoy, como nos quieren decir hoy, cambiando hasta el mismo evangelio por un modernismo que es demoníaco y satánico y que no hace verdaderos cristianos, sino cristianos relativistas, superficiales, mediocres, al estilo de lo que el diablo quiere y de lo que el mundo quiere y de lo que el placer moderno y las leyes modernas quieren. Dios quiere un cristiano verdadero en este mundo que llegue hasta dar la vida por Él, hasta la muerte por Él, como Él lo hizo en contra de todas esas leyes y en contra de ese mundo donde Él vivió. Y por eso lo mataron, por ser radical, firme y valiente en la verdad, porque es el Dios verdadero al que debemos seguir, servir y postrarnos diariamente ante Él para que haga su voluntad y su verdad en nosotros. Cristianos verdaderos necesita la iglesia. Seamos esos cristianos en nuestro camino de fe, de esperanza y de amor y de conversión de cada día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno pidámosle al Señor. Y uno sabe muy bien cómo va su vida. Uno lo sabe, cómo va su camino de fe y de conversión. Y uno sabe qué clase de cristiano es. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de una conversión continua y sincera, como Él se merece. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y tantas almas necesitadas de las bendiciones de Dios y los acompañe siempre. Oremos los unos por los otros para que Dios nos mantenga en la fe verdadera para ser verdaderos cristianos.